Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4 del verso 25 al 49, ¿ya? Pero en la primera parte del capítulo 4 hemos visto cómo es que Moisés desafía al pueblo, a esta nueva generación, a la obediencia, ¿no? Como él los llama y los exhorta a que anden en obediencia por lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Entonces, y de por sí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 vemos que Moisés lo que ha hecho es un recordatorio desde cómo es que Dios los ha sacado de Egipto y los ha llevado ahora ya a punto de entrar a la tierra prometida. Lógicamente han pasado 40 años para que ocurra todo eso, ¿no? Y en medio de todo ese proceso ha habido muchas cosas y Moisés ha recordado puntualmente muchas de esas cosas, el favor de Dios, pero también ha recordado la incredulidad, la rebeldía del pueblo. Y Moisés le está recordando esto a la nueva generación, a los hijos, para que ellos puedan, de alguna manera, recordar cómo es que Dios fue justo y misericordioso a la vez con sus padres, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Entonces, ahora, el día de hoy, vamos a ver cómo es que Moisés, a partir del verso 25 al 49, vamos a ver cómo es que Moisés de pronto les va a advertir del peligro de la desobediencia, ¿correcto? De eso es lo que va a suceder. Les va a advertir del peligro de la idolatría, de la desobediencia, ¿no? Les va a decir, Julito, tu micro se está activando a cada rato. Bien, entonces, vamos a leerlo juntos del verso 25 al 49, ¿correcto? Entonces, todos estamos ya con nuestras Biblias, hermano, capítulo 4, verso 25 al 49. Bien, verso 25 al 28 primero, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, dice Moisés, no, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces aquí, básicamente lo que Moisés trae una advertencia, ¿no? Una advertencia al pueblo, si es que ellos, de pronto, no solamente ellos, sino que si sus nietos, si sus hijos, cuando ellos hayan envejecido, se corrompen y se inclinan hacia la idolatría. Entonces les habla de las consecuencias que vendrían si es que este pueblo se inclina hacia la idolatría. A este mismo pueblo, a esta misma generación, también ya les ha advertido en cuanto a qué es inclinarse a la idolatría. ¿Por qué? Porque sus padres también lo habían hecho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, vuelve, y lo que habían hecho es justamente levantar una escultura, ¿no? Una escultura de oro y adorarlo. Eso es idolatría. Cuando Dios ya les había dicho en su primer mandamiento que amen a Dios sobre todas las cosas y que no se hagan de imágenes, que no se postren ante imágenes, pero sus padres lo hicieron. Ni bien habían sido librados de Egipto, estando en el monte Sinaí, habiendo visto todo el obrar de Dios, habiendo visto todo el poder de Dios, toda la gracia, la misericordia de Dios, cómo los ha librado, y aún así terminaron haciendo idolatría. Y la idolatría está a la vuelta de la esquina, en realidad, hoy en día también para nosotros. Y es algo del cual debemos de cuidarnos. Ahora, si retrocedemos un poco, por ejemplo, mira, desde el verso 20 al 24, para poder ver, entrar al contexto, mira lo que le dice. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, Dios ha sacado a este pueblo con un propósito. ¿Para qué? Para que sea su pueblo y para que Él sea Dios de este pueblo, para que este pueblo se deje gobernar por Dios. No los ha sacado porque simplemente estaban esclavizados, aunque Egipto representa ese horno de hierro, como dice, ese horno de prueba, como dice. ¿Por qué horno de prueba? Porque este pueblo tenía una promesa que se había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y en medio de esa promesa, estaba estipulado de que ellos iban a estar 400 años en esclavitud en Egipto. Entonces ellos esperaban el cumplimiento de la liberación que Dios, el cumplimiento de la promesa de que Dios los iba a liberar. Entonces por eso lo llama horno de hierro, no horno de prueba.
Pero Dios los iba a sacar. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa a Abraham. Tomó a Abraham y dijo que en sus lomos, que de él iba a sacar una descendencia y que de él iba a sacar una nación. Pero una nación no para que camine bajo sus propios conceptos, sino una nación para que camine conforme los propósitos de Dios, para mostrar su poder, su santidad, su voluntad, su amor a las demás naciones. Es decir, Israel fue llamada y escogido soberanamente por Dios como pueblo en gracia, en misericordia, no porque ellos hayan hecho algo, fue llamado, escogido ¿para qué? Para que muestren la luz, la palabra de Dios a otros pueblos en su manera de vivir, en su manera de obrar. Entonces ahora Dios los está sacando de Egipto para mostrar eso. Por eso que en el libro de Levíticos encontramos una frase constante donde dice, sed santos porque yo soy santo, sed distintos, ser diferentes porque yo soy distinto, no soy como los otros dioses. Lo mismo nos dice hoy en día a los cristianos. Lo mismo nos dice hoy en día a los cristianos, sed santos porque Dios es santo. Verso 21, mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 4. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, dice Moisés, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad. Y Moisés mismo se pone como ejemplo diciendo, si a mí no me pasó, ¿qué no le pasó a su desobediencia, ¿no? Porque Moisés mostró desobediencia a Dios. Si a Moisés de pronto no le pasó esa desobediencia, ¿cómo no a este pueblo también si es que de pronto olvida en los mandatos de Dios? Mira lo que dice verso 22 y 23. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra, les dice Moisés. Les está haciendo entrar en razón a esta nueva generación y le dice, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con ustedes y dice, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Les está recordando algo que ya estaba estipulado en los mandamientos, en los 10 mandamientos. Verso 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso, dice. ¿No? Entonces le dice, porque Dios va a traer juicio si es que de pronto ustedes se hacen de esas imágenes. En ese sentido, ampliando esa idea, es que en el verso 25 al 26 le dice de que esto no solamente cuenta para ellos, sino también para sus hijos y sus nietos de sus nietos, que ellos tienen responsables de enseñar a sus hijos, a sus nietos, de que no se inclinen hacia la idolatría, porque de lo contrario vendría ese juicio de parte de Dios, vendrían consecuencias de parte de Dios. Entonces, este llamado no solamente es para esa generación que va a ingresar a la tierra prometida, sino este llamado a la santidad es de que el pueblo debía de mantenerse así, teniendo a Dios como primer lugar, teniendo a Dios como segundo lugar, teniendo a Dios como tercer lugar, y nada de idolatría. Porque la idolatría es uno de los pecados que está mucho más cerca, siempre está, hasta la vuelta de la esquina. Hoy en día, para el cristiano, si bien es cierto, quizás no nos postramos ante una imagen, pero vamos a tener cuidado, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón, el lugar de Dios en nuestro tiempo, el lugar de Dios en nuestra mente, el lugar de Dios en nuestras prioridades, eso es idolatría. Es más, nosotros mismos podríamos ser nuestros propios ídolos cuando de pronto tratamos de satisfacer nuestros propios deseos y no la voluntad de Dios. Entonces es peligroso. Por algo Dios le advierte a su pueblo y les dice que van a venir consecuencias. Mira lo que dice el verso 26, dice, desde 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si se corrompen o hicieran escultura o imagen de cualquier cosa, o hicieran lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigo, dice, al cielo y a la tierra, es decir, a la creación, ¿no? Que pronto perecerán totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, dice, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces, de alguna manera Moisés aquí suelta una profecía, pero sobre todo es una advertencia, porque era condicionado. Lo está diciendo, si las siguientes generaciones, sus hijos, sus nietos, se inclinan hacia la idolatría,
si se inclinan a adorar dioses o otros ídolos, no les va a durar la tierra prometida. No van a estar tantos días en la tierra prometida, van a ser sacados de esa tierra prometida. Y está poniendo como testigos a la misma creación. Y esto llegó a ocurrir años más adelante. Y mira lo que dice el verso 27. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en un número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Es decir, les está diciendo que si sus hijos o las siguientes generaciones dejan de lado a Dios y se vuelcan a la idolatría, ¿qué le está diciendo? Que también van a ser sacados de la tierra prometida, van a ser esparcidos por otros pueblos, de tal manera, podríamos decir de alguna manera, entonces la tierra prometida no era algo incondicional, diciendo, te lo doy y ya, vas a estar ahí para siempre, ¿no? No, te lo doy, pero recuerda, ah, tienes que aprender a honrar a Dios estando en ese lugar. Y nosotros hemos dicho, ¿no? La tierra prometida es un sinónimo, es una analogía hoy en día. Así como nosotros hemos sido sacados de Egipto, en este caso del mundo, del pecado, ahora hemos sido traídos, no a un desierto, no estamos en un desierto. La voluntad de Dios no es que estemos dando vueltas en el mismo lugar. La voluntad de Dios es que tengamos vidas plenas en Cristo. Y esa es la tierra prometida, tener una vida plena en Cristo. La tierra prometida no necesariamente es el cielo. Créeme que en la tierra prometida también había tentación, en el cielo no habrá tentación. La tierra prometida es una analogía espiritual para nosotros, de que ya no estamos en Egipto, de que ya no estamos siendo esclavos del pecado, sino que ahora somos llamados a vivir vidas plenas en Cristo. Aprovechando o siendo alimentados por esa leche y miel espiritual que solo puede dar Cristo. Pero a veces andamos como si todavía estuviéramos en el desierto. Muchos cristianos que aún no tienen esa vida plena en Cristo. Pero esa vida plena en Cristo, aquí en la tierra, que nosotros podemos tener en nuestra obediencia y reverencia y dependencia del Señor, en algún momento puede ser pasado por prueba cuando nos inclinamos hacia la idolatría. Y de pronto, de alguna manera, dejamos de, de percibir esas bendiciones de parte del Señor, pero no porque Dios no pueda bendecir, sino porque nosotros somos los que nos alejamos de Él y cambiamos nuestras prioridades. Ocurre con el cristiano, ocurre muchas veces con el cristiano. De tal manera que constantemente somos llamados, así como este pueblo, somos llamados a vivir en santidad, a vivir apartados para Dios, a no amoldarnos a este mundo, sino a entregarnos al Señor completamente, como ese sacrificio vivo, agradable y perfecto. Entonces, hay un gran paralelismo con lo que ocurría con Israel. Por eso que es importante estudiar estos capítulos, estos versículos, porque se asemejan mucho a nuestra vida espiritual. Y mira lo que dice verso 27. Y Jehová esparcirá entre los pueblos, ¿ya? Verso 28, disculpen. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y le está diciendo, si su corazón se inclina a la idolatría, idolatría tendrán, pues. Dios los enviará, los sacará de su pueblo, los sacará de estas tierras y los llevará para que sean sirvientes de esos ídolos. Llegó a ocurrir con Israel 550 años después de lo que se está diciendo esto, con la famosa extradición a Babilonia. Cuando el pueblo, a través de distintos reyes, comenzó a adorar a otros falsos dioses en los lugares altos, a tener una doble vida, a cumplir con ciertos sacrificios, con ciertas fiestas de Israel, cumplían en el templo, pero al mismo tiempo practicaban la idolatría en los lugares altos, Dios comienza a levantar a sus profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, y los profetas que conocemos en la Antiguo. Y ellos comienzan a traer advertencias al pueblo, a los reyes, a decirle que se arrepientan, que si no vendrá el juicio de parte de Dios, tal como aquí lo había advertido. Y ellos simplemente ignoran esas advertencias. Entonces Dios usa un imperio en aquel entonces. Y este obrar de Dios para traer disciplina a este pueblo, podríamos decir lo que se dio en diferentes etapas. En un momento vienen los asirios y se llevan al reino de Israel, para aquel entonces ya estaba dividido, esas 10 tribus.
Luego viene el imperio babilónico, se lleva el reino de Judá, a esas dos tribus, Judá y Benjamín, y se van extraditados finalmente por 70 años a un pueblo, a servir allá a estos ídolos, porque es lo que querían, porque es lo que vemos también en Babilonia, ¿no? De que pronto el emperador de este reino, de pronto se hace una imagen y pide que le adoren, ¿se acuerdan? Del libro de Daniel, lo dice claramente. Entonces el pueblo termina haciendo lo que su corazón de pronto quería, y a veces la disciplina de Dios es así. ¿Se acuerdan cuando el pueblo decía, estamos cansados del maná, queremos carne? Y Dios dice, ¿quieren carne? Bueno, carne tendrán. ¿Y qué es lo que hace? Les da codornices hasta que les salga por las narices, literal. Muchas veces cuando el creyente, ¿no? Habiendo conocido el favor de Dios, habiendo conocido también qué es vivir sin Dios, y habiendo conocido qué es vivir bajo la bendición de Dios, pero de pronto nuestro corazón se comienza a inclinar nuevamente por el pasado, por ese Egipto, por esa vida sin Cristo, decir, si no fuera cristiano, sí, podría darme ciertas libertades, y esas libertades muchas veces comenzamos de pensamientos, pasan a acciones, ¿y qué es lo que hace Dios? Finalmente, Dios lo que hace es levantar las manos y decir, bueno, asume las consecuencias de lo que tu corazón está priorizando. Y a veces y ahí es donde el creyente se llega a enfriar y se comienza a revolcar nuevamente, tal igual como el hijo pródigo, en la concupiscencia de su corazón. Y comienza a ver nuevamente esa ruina espiritual. Y hay un pasaje del Antiguo Testamento, dice, es como cuando el perro vuelve a comer su vómito. Y ocurre muchas veces también con nosotros. Y no es que Dios esté siendo malo en el hecho de decirnos que nos está enviando el castigo, no, lo único que Dios está haciendo es de que, bueno, quieres vivir así, lejos de mí, vive así y experimenta. Y quizás así reaccionaremos como el hijo pródigo, ¿no? Cuando todavía estamos comiendo con los cerdos y diremos, pero yo en algún momento, o sobre todo, ¿no? Soy hijo y en la casa de mi padre hay alimento, ¿qué hago comiendo aquí? Y hay muchos cristianos que gracias a Dios reflexionan y vuelven a su padre, ¿no? Y el padre está ahí para desesperarlos. Entonces, lo mismo ocurrió con su pueblo. Y ciertamente, Dios tuvo un remanente cuando luego manda al exilio a su pueblo y finalmente regresaron a la tierra prometida. Pero aquí Dios está advirtiendo a través de Moisés, incluso antes de que ingresen a la tierra prometida, 550 años antes de que ocurra todo eso, Dios estaba advirtiendo de las consecuencias de la idolatría. Verso 29, mira. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de tu corazón y de tu alma, dice, es decir, aún así las cosas no están perdidas. Si el pueblo se arrepentía estando en esta situación de idolatría, de esclavitud, lejos de Dios, dice, si ellos buscan a Dios de corazón, ¿qué dice? Lo hallarán. Esto habla de que Dios no los abandonaría totalmente en el exilio, ¿no? Que vendrían en el tiempo de Babilonia, sino que eso era una disciplina que Dios trae a ese pueblo. Pero si hay un correcto arrepentimiento, Dios los iba a restaurar nuevamente, tal como restauró ese pueblo. Verso 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz, dice, es decir, van a encontrar a Dios, Dios los va a recibir siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Para los que acaban de ingresar, estamos estudiando Deuteronomio capítulo 4, verso 29 en adelante. Entonces, eso también es cierto, mis hermanos, y es bueno saberlo. Cuando de pronto nos hemos alejado de Dios y estamos viviendo sin Dios y de pronto estamos experimentando quizás sufrimiento, consecuencias a lo mejor de nuestra desobediencia, recuerda, Dios está esperando el arrepentimiento. Y cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios está ahí para recibirlos nuevamente. Por eso el verso 29 dice, mas si desde allí, desde ese estado, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Dios no se ha ido, Dios siempre va a estar ahí, en el mismo lugar,
en el mismo trono de gracia, esperando el arrepentimiento de sus hijos. Pero es interesante, dice el verso 30, dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz. Esto involucra oír su voz, no solamente decir, siento que debo volver a Dios, sino oír su voz. Y aquí, este oyeres su voz implica no un oír físico. Este oír su voz implica lo que de pronto es fe y obediencia. No sé si se acuerdan del pasaje, me parece que está en Hebreos capítulo 3, dice, pero su oír no fue acompañado de fe. Ese es un oír físico. Físicamente puedo oír la voz, la palabra de Dios, pero no necesariamente creerla, ni mucho menos obedecerla. Pero cuando está hablando aquí, si te volvieres a Jehová, esto implica una acción en respuesta a que he oído su voz. Es decir, si yo oigo su voz, oigo su palabra, y me vuelvo a él, me arrepiento. Volvieres a Jehová significa arrepentirse. En el hebreo es la palabra shup, que es volver en dirección contraria. Si me estaba yendo dando la espalda a Dios, ahora vuelvo hacia Dios. Entonces, en ese sentido, esto implica entonces obediencia, fe. Si ocurre eso, Dios restaurará nuevamente a esta persona, en este caso, a este pueblo. Y ahí estaba. Entonces, Moisés les está hablando las consecuencias de su desobediencia, pero también les está hablando de las consecuencias de un verdadero arrepentimiento. Dios siempre estará en el mismo lugar. Él no los abandonará por completo, pero sí permitirá de que asuman consecuencias de sus malas decisiones. La misma manera obra Dios hoy en día con nosotros. No somos robots a quienes Dios obliga o nos programa a hacer ciertas cosas. Él está esperando muchas veces de que hagamos las cosas de corazón, con un corazón voluntario, sincero, como respuesta en fe, en confianza a lo que Él nos dice en su palabra. Su palabra constantemente está siendo expuesta a nuestros corazones. ¿Cómo estamos tomando esa palabra? ¿Solo con un oír físico o con un oír espiritual que implica fe y obediencia? Esa es la pregunta esta noche. Verso 31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué esto es posible? ¿Nosotros haríamos esto con alguien que nos ha defraudado? ¿Nosotros haríamos esto con alguien a quien le hemos dado todo el favor y le hemos mostrado, quizás lo hemos sacado de una situación difícil, quizás lo hemos sacado de alguna esclavitud? Imaginemos por un momento eres Dios, por así decirlo. Eso jamás va a suceder, pero imaginemos, ¿no? A alguien lo rescatas, lo limpias, lo enriqueces, lo llevas por el desierto, le das de comer, le das de beber, lo cuidas, le das victorias, lo introduces a la tierra prometida, y de pronto esta persona llega a la tierra prometida y te dice, chao Dios, a un costado, y se va tras otros dioses. Es decir, eso es adulterio espiritual lo que cometería su pueblo. Pregunto yo, ¿estaríamos dispuestos nosotros en dar una nueva oportunidad? Créeme que no, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Por eso es que eso funciona así. Porque Dios es Dios misericordioso. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que Él juró a tus padres. Porque Dios es fiel, no tanto a nosotros, no tanto a este pueblo. Dios es fiel al pacto. Dios es fiel a la palabra que Él dio. Dios es fiel a la promesa que Él dio. ¿Me dejo entender? A veces pensamos que Dios va a ser fiel a mí y así yo ando en lo peor, igual Dios tiene que ser fiel a mí. No, Dios es fiel a mí en el sentido de lo que Él ha dicho y ha prometido en su palabra. Pero si yo me salgo de esas promesas y comienzo a vivir conforme a mis propios criterios, voy a tener que asumir consecuencias de vivir así. Y no podría decir, Dios falló. No, Dios no está fallando. Dios dice, si te arrepientes nuevamente, tú estás aquí siendo parte de mi promesa, y yo sigo siendo fiel con lo que he dicho. Entonces, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra. Él es misericordioso. Por eso es que esto funciona así. Es por eso que nosotros podemos venir cada mañana al trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname, y Él nos va a recibir cuando sea
un arrepentimiento sincero, con un corazón contrito. Verso 32, mira lo que dice. ¿Por qué pregunta? Dice, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído, dice, o se haya oído como otra como ella? Entonces lo que va a hacer Moisés es lo que está diciendo, ustedes en algún momento han oído esto, y va a comenzar a hacer una serie de preguntas. Ustedes en algún momento, le va a decir al pueblo, ¿no? Y también nos dice esta noche a nosotros, en algún momento, en todo lo que ha sido creado, en toda la faz de la tierra, en algún momento has oído de un Dios que ha hecho lo siguiente. Mira las preguntas. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Eso ha ocurrido, le está diciendo a su pueblo. ¿Has escuchado de alguna cultura, de algún pueblo que hayan oído la voz de Dios y no han muerto incluso y, y no han perecido? Pero tú has sido experimentado eso, le dice al pueblo. ¿Has oído? Le dice. ¿En toda la faz de la tierra? La respuesta es obvia, no. No hay otro como Dios. Verso 33. 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Y le está diciendo, Dios ha hecho esto con otro pueblo, todo lo que ha hecho con Israel, que se ha presentado con mano poderosa, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con brazo extendido, con hechos aterradores, como todo lo que hizo con ustedes, le está diciendo, ¿no? O sea, en otras palabras, le está diciendo, ¿no te das cuenta, Israel, que eres un pueblo especial? Que Dios no ha hecho esto con otro pueblo, lo ha hecho contigo. Pregunto esta noche, ¿no está ahí porque Israel se lo merecía? ¿Porque Israel se ganó ese lugar? No. Entonces, lo que con estas preguntas Moisés está diciendo, Dios ha tenido en su soberanía un trato especial, te ha dado un lugar especial dentro de su plan. Y cierto, o sea, estas preguntas muestran el poder de Dios, pero también muestran cómo es que Dios en su soberanía escogió a este pueblo como un pueblo especial. Lógicamente tiene un propósito con este pueblo. Y el propósito es mostrar, por algo se llama Israel, que significa gobernados por Dios. Lo que quería mostrar ante otros pueblos, que es un pueblo que es gobernado por Dios, para que sea un pueblo de bendición y para que las otras naciones también de pronto digan, yo quiero ser como ese pueblo, yo quiero al Dios de ese pueblo. Y dejen sus idolatrías, dejen su paganismo y se vengan a Dios a través del testimonio que da Israel. Lógicamente esto se iba a haber consumado con el Mesías, con Jesucristo, ¿no? Y es por eso que Dios a Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel tenía esa función de mostrar a Dios qué es vivir bajo los preceptos de Dios. No lo cumplió del todo. Hubo un remanente. Entonces, les dio un lugar especial. Verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta de las implicancias de todas estas preguntas que ha hecho Moisés? Les dice, a ti te fue mostrado cada una de estas señales, este poder, este favor. A ti te fue mostrado, ¿para qué? Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ciertamente, ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida, pero Dios a través de Moisés está viendo más adelante. Estas palabras son para advertir y anticipar de que no se desvíen del Señor, de que no dejen al Señor y se vayan tras otros dioses. Aún así llegaron a hacerlo. Aún así llegaron a hacerlo. Pregunto,
¿Y cómo aplicamos todo esto en nuestra vida? Decía, hay un claro paralelismo entre el trato que tuvo Dios con Israel, con el trato que tiene hoy en día Dios con sus hijos, con su iglesia. ¿En qué sentido? De que si Dios nos ha salvado, no es porque de pronto seamos especiales, no es porque de pronto nos los merecíamos. Al igual que a Israel, Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Nos llama a ser nuevas criaturas, un pueblo distinto, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y si tuviera que hacer preguntas similares hoy día a un cristiano sería, ¿has oído de un Dios que te amó tanto, que envió a su hijo a la cruz y ese hijo se hizo hombre y murió y entregó su vida en una cruz por ti? ¿Has oído a través de la faz de la tierra de un Dios que envió a su Santo Espíritu que está constantemente morando en tu vida y cuando de pronto haces las cosas contrarias a Dios se contrista? ¿Has oído de un Dios que siempre estará ahí a través de su Santo Espíritu para consolar tu corazón? ¿Has oído de un Dios que te amó tanto que se despojó de su Hijo? ¿Has oído de un Dios que se dejó abofetar, golpear, atravesar por una lanza, burlar, escupir en una cruz y ser crucificado y se dejó colocar una corona de espinos porque tenía un gozo delante de él que era tu vida cambiada? ¿Has oído de un Dios así a través de la faz de la tierra? Y nuestra respuesta sería no, pero lo hizo por ti. La pregunta es, nosotros entonces, ahora que hemos experimentado todo ese favor de Dios, ¿cómo respondemos a ese favor? ¿Con qué corazón agradecido buscamos a Dios? O por ahí todavía quedan algunas secuelas de idolatría y como que todavía pasa por nuestra mente de pronto darle la prioridad a cualquier otra cosa menos a Dios. Pero somos propensos a eso. Y cuando de pronto entonces vienen ese tipo de tentaciones donde queremos darle prioridades a otra cosa antes que a Dios, una de las cosas que debemos recordar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de las cosas que debemos recordar es esas preguntas que te acabo de hacer. Y decir, ciertamente, ¿cómo puedo pretender cambiar ese trono que tiene Dios en mi corazón por otra cosa? Después de todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Te das cuenta? Entonces hay un claro paralelismo con lo que Dios hizo por este pueblo y nos enseña mucho. Entonces, ¿cómo es que Dios trató a este pueblo, también a nosotros? ¿Para qué? Para vivir en esa santidad a la cual Él nos ha llamado. Verso 36 dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y eso sucedió literal con el pueblo de Israel. Ellos escucharon la voz de Dios, dice que tronó y se aterrorizaron muchos de ellos. Y dijeron, Moisés, anda tú nomás, recibe las tablas, nosotros te esperamos acá abajo. Y experimentaron. ¿Sabes qué? Y tú dirías, ni aún así, o aún así le desobedecieron. Qué, qué rebeldes que son, a veces decimos, ¿no? Lo mismo ocurrió con nosotros. Nosotros hemos oído su voz. Nosotros tenemos su palabra escrita. Nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios que constantemente habla a nuestro corazón a través de su palabra. Pero aún así, muchas veces hacemos caso omiso de esa palabra. Pero aún así, muchas veces ignoramos esa palabra. Nosotros hemos experimentado quizás algo mayor a eso, porque el Santo Espíritu está constantemente hablándonos a nuestros corazones. Verso 37 dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Y tú dices, ¿hizo eso todo eso Dios por ellos? Sí, pero también Cristo lo hizo por nosotros. Y no nos sacó de un yugo físico, nos sacó de un yugo espiritual, que es el pecado. Cristo hizo lo mismo. Lo que Dios hizo con Israel a través de Moisés, Dios lo hizo con nosotros a través de su propio Hijo. Es una bendición mayor. Verso 38.
para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. El libro de Colosenses o Efesios también habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente este pueblo Israel fue sacado de Egipto poderosamente por Dios y fue bendecida, fue introducido, como dice, para introducirte y darte su tierra por heredad. Fue introducido a la tierra prometida, a pesar de que la tierra prometida estaba poblada por personas mucho más fuertes, por pueblos mucho más fuertes que Israel, de tal manera que cada victoria que ellos van a tener ante estos pueblos son definitivamente de autoría de Dios. No es producto de su estrategia humana. Y Dios los va a bendecir y los va a hacer introducir, lo va a introducir a esa tierra prometida. Lo mismo hace el Señor con nosotros, cuando nos ha sacado el yugo del pecado, y hoy en día podemos experimentar bendiciones de parte de Dios que en nuestras fuerzas no podríamos lograrlo, que no dependen de nuestra estrategia ni de nuestra inteligencia humana, son bendiciones espirituales que vienen solamente de parte de Dios. Lo mismo hace hoy en día con nosotros. Entonces, cuán agradecidos estamos con Dios y cuán conscientes somos de que Él siempre tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Y cuán conscientes somos de que debemos de cuidarnos de la idolatría, pero no de la idolatría como antes se le conocía, sino de esa idolatría, de cualquier cosa que de pronto le quite ese primer lugar a Dios en nuestro corazón. Verso 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Los mismos nos dice el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guardas sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Entonces, ¿qué es lo que les dice básicamente? De que durante el tiempo que ellos estén en esta tierra prometida, Dios les va a dar las herramientas, si se quiere decir, le va a dar su palabra, le va a dar sus mandamientos, le va a dar sus estatutos para que ellos lo guarden. Y esta palabra guarden involucra dos cosas. Atesorar, que es valorar, apreciar, pero también obediencia, me dejo entender. Dos cosas que dan de la mano, pues esta palabra guarden es como una palabra compuesta, por así decirlo. No funciona solo el atesorar. Yo puedo decir, ¿cómo atesoro? Me encanta leer la Biblia, pastor. Me deleito, pero no lo cumplo. No estoy guardando. Ese atesorar es floro, poético. O puedo decir, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Lo voy a obedecer. Y lo obedezco, pero a rajatabla, renegando. Tampoco Dios busca ese tipo de obediencia, donde lo obedezco porque, en fin, pero no lo aprecio. La palabra guardar involucra las dos cosas. Lo atesoro, lo valoro de tal manera que lo obedezco con gratitud, con convicción. ¿Me dejo entender? Ese es guardar la palabra de Dios. A eso se refería Jesús, si no me equivoco, en Juan capítulo 6, más o menos, donde decía, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, si realmente dices, cristiano, dices que me amas, atesora, deleítate en mi palabra a tal punto que lo obedeces. No solamente lo obedezcas por miedo a algo. No solamente digas que te encanta memorizar la palabra, pero no obedecerla. Involucra las dos cosas. Así como demandó de su pueblo, para que este pueblo pueda gozar de la plenitud de esta tierra prometida, debía de guardar, atesorar, obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros ya hemos sido sacados del yugo del mundo, hemos sido liberados, al igual que este pueblo, pero de la esclavitud del pecado. Pero el tener una vida plena en Cristo involucra qué tanto estamos guardando, atesorando, obedeciendo su palabra. Puedo ser un cristiano que dije, ya, yo creo en el Señor, ya no hay pecado, soy salvo. Pero ¿cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿A media caña? O como dicen los mexicanos, a medias tintas.
O como dice Santiago, como las olas del mar, un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, y no vive una vida plena en Cristo. Entonces, una vida en plena en Cristo involucra, ¿qué cosa? Guardar la palabra de Dios. Esa es la clara diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano carnal, como lo llama Pablo. Entre el cristiano espiritual o fuerte o carnal débil, como lo llama Pablo. La diferencia no es que tengan distintos dioses. Ambos han creído en Cristo, pero uno de ellos está atesorando, está guardando su palabra. El otro lo lee cada domingo. Y eso, porque a veces se olvida ir a la iglesia. Tengamos cuidado. Si anhelamos tener vidas plenas en Cristo, involucra guardar su palabra. Recuerda, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es claro. Verso 41, ahora mira lo que dice. Entonces apartó Moisés y como que de pronto cambia de tema, ¿no? Como que de pronto cierra el discurso que está haciendo Moisés y ahora dice, comienza a narrar lo que Moisés hizo. Dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol. Todavía no han ingresado a la tierra prometida, están a este lado del Jordán. La tierra prometida en sí estaba al otro lado del Jordán, donde van a cruzar justamente bajo la guía de Josué, ¿no? O bajo la dirección de Josué. Pero si recordamos un poco Números capítulo 35, verso 14 en adelante, Dios también les habló de que deben de preparar ciudades de refugio. ¿Recuerdan de la ciudad de refugio? Era en el caso se cometa un asesinato, pero sin alevosía, ¿no? Es decir, un asesinato en defensa personal o un asesinato por accidente. Bueno, no sería asesinato, en todo caso se da muerte a alguien por accidente. Entonces, Dios eh, mandó, ¿no? Que pongan ciudades de refugio donde tendrían de ir estas personas a pasar un tiempo, ¿no? A esos lugares, ¿correcto? Como por algo se llama lugar de refugio, ¿no? Entonces aquí va a narrar un poco eso, ¿no? Dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades en este lado del Jordán del nacimiento del sol, para que, dice, huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. ¿Ya ves? Está hablando de eso, ¿no? Y las ciudades, dice, vienen a ser Becer en el desierto, en la tierra, a la llanura de los Rubenitas. Ramot en Galat, dice, para los Gaditas. Y Golán en Basán para los de Manasés. Recordadme por qué menciona aquí estas 3 tribus, o 2 tribus y media en todo caso, los Rubenitas, los Gaditas y los de Manasés, porque son los que decidieron, ¿se acuerdan?, quedarse a este lado del río. 2 tribus y medias, los Rubenitas, los Gaditas y media tribu de Manasés dijeron, Moisés, aquí hay bonito pasto para nuestro ganado, nosotros ya no queremos ir al otro lado. Y Moisés dijo, aguanta, aguanta, aguanta. Tu ejército tiene que ir de todas maneras, aunque os dejen a sus niños, a sus mujeres y todo lo demás, pero ustedes tienen que ir a la batalla, ¿no? Pero finalmente se les consintió de que ellos se quedasen a este lado del Jordán. Entonces acá se está especificando estos 3 lugares donde se quedarían, ¿no? Becer para los Rubenitas, Ramot para los Gaditas y Golán para los de Manasés, ¿no? 3 lugares donde tendrían sus lugares de refugio, básicamente. ¿Correcto? Entonces eso como un paréntesis. Verso 44 dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel, ¿no? Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel. Eso hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Esas 3 victorias que tuvieron ante estos pueblos. Entonces aquí está haciendo un resumen, un cierre del discurso que ha dado Moisés desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 39, no, verso 40, hacia un discurso. Entonces, del 41 al 44 básicamente nos está haciendo entrar en contexto nada más ya qué más hizo Moisés y
está haciendo ahora del 44 al 49 el resumen, ¿no? De la ley que Moisés trajo. ¿Qué trajo? La misma ley que había dado hace 38 años. La misma ley que Dios les había dicho. Sed santos porque Él es un Dios santo. La misma. Entonces aquí está cerrando nomás ya. Es el cierre de esos capítulos, ¿no? Entonces verso 44. Esta pues es la ley de Moisés puso delante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los mismos. Los mismos que les dio cuando salieron de Egipto, les ha vuelto a dar cuando ahora están a punto de ingresar a la tierra prometida 40 años después. Son los mismos. Por eso que Deuteronomio no tanto es la segunda ley, es el recordatorio de la primera ley. Algunos lo llaman la segunda ley, eso significa Deuteronomio, ¿no? Pero sabemos que en el hebreo no necesariamente el nombre era Deuteronomio, ¿no? Eso lo vimos al principio, sino básicamente el verdadero nombre venía a ser de Deuteronomio Devarim, ¿no? Que significa estas son las palabras. ¿Qué palabras? Las mismas palabras que Dios dio cuando ellos estaban en el monte Sinaí, ahora se lo está dando a través de Moisés cuando están a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, Devarim, que significa estas son las palabras, ¿correcto? Bien, verso 46 dice, 46, a este lado del Jordán, en el valle de delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel. 38 años atrás, el pueblo, los padres que se quedaron en el desierto, murieron en el desierto, tuvieron miedo a estos pueblos, a los amorreos. Tuvieron miedo a esto, dijeron, pero ahora los han derrotado con esta nueva generación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Dios sigue siendo el mismo, pero la diferencia es que ellos le creyeron a Dios y fueron obedientes a Dios. Los primeros se dejaron llevar por sus propios criterios. Y cuando quisieron derrotarlo en sus fuerzas, salieron avergonzados. También vemos eso en el libro de Números. Pero ahora estamos viendo que ellos los han derrotado, dice, a estos reinos. Dice, cuando salieron de Egipto, dice, verso 47. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban en este lado del Jordán al oriente. No fueron al único pueblo al quien vencieron a 3 pueblos a este lado del Jordán. Verso 48. Desde Aoer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte Sión, que es Hermón, dice. Y a todo el Araba, que de este lado del Jordán al oriente hasta el mar de Araba, al pie de las laderas de Pisga, dice, ¿no? Entonces, finalmente lo que hace es ese recuento de los lugares a quienes ellos ya han vencido esta nueva generación, ¿no? Entonces, de esa manera cierra ese primer discurso del libro de Deuteronomio. Y vuelvo a repetir, en este libro de Deuteronomio vamos a encontrar básicamente 3 discursos y al final, en los últimos capítulos, encontramos cómo es que Moisés da la posta a Josué. ¿Correcto? Entonces hemos terminado con ese primer discurso que ha involucrado básicamente 4 capítulos, ¿no? Y que hemos visto a través de estos 4 capítulos, así de rápido, hemos visto Moisés recordando al pueblo el favor de Dios, el poder de Dios, pero también recordándole al pueblo la rebeldía de sus padres, la incredulidad de sus padres, el pecado de sus padres, la murmuración de sus padres, la idolatría de sus padres, les ha recordado todo eso, pero también los ha llamado ¿a qué? A la obediencia, a que sigan a Dios, a que no se hagan de imágenes, a que guarden su palabra. También les ha hablado de las consecuencias de la idolatría y de alguna manera en este último capítulo les ha mostrado de alguna manera proféticamente lo que ocurriría con los hijos de los hijos que estarían viviendo en esa tierra prometida 550 años después y cómo serían llevados, extraditados a Babilonia. Pero finalmente también les ha recordado que Dios no los va a desechar del todo, sino que Dios, que es un Dios de misericordia, estaría esperando el genuino arrepentimiento de ellos y dice, si lo buscares, lo hallaréis. Y eso ciertamente se cumplió porque Dios, 550 años después, pasaron 70 años de la extradición y nuevamente Dios devuelve a su pueblo a un remanente y nuevamente reconstruye la ciudad. De tal manera que vemos a través de la historia de Israel que Dios siempre tuvo un remanente. ¿Y de qué manera podemos aplicar eso a nosotros?
de que si en algún momento de nuestra vida fallamos a Dios, Dios no quiera, la idea es perseverar en su palabra. Pero si algún momento de nuestra vida fallamos a Dios, nos alejamos de las cosas de Dios, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Dice, verso 30, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, las consecuencias de nuestras malas decisiones, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz, ¿qué es lo que sucede? Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a Dios. Recuerda que eres un Dios de misericordia. Verso 29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Recuerda, Dios siempre estará en el mismo lugar, tal como ocurrió con el hijo pródigo. El padre estuvo en el mismo lugar, con los mismos brazos abiertos, pero al mismo tiempo, recordemos que tenemos ese libre albedrío. Y cuando de pronto Dios deja que sigamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Él siempre está esperando a que regresemos al Padre. Amén. Y para eso está su Santo Espíritu, contristándose y ahí siempre redarguyéndonos para volver a Él. Entonces, si en algún momento te alejas del Señor, no lo dudes, vuelve a Dios. Él no te ha desechado del todo. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, por cómo es que tú, Señor, nos ministras a través de estos pasajes, Señor. Quizás, Señor, repetitivos, quizás podríamos decir, pero está narrando lo mismo, pero vemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y cuánto más, Señor, cuando vemos que a través del ejemplo de este pueblo, Señor, también tú muestras, Señor, expones nuestra vida a tu palabra, Señor, nos expones nuestro corazón, Señor, y nos haces ver la necesidad de perseverar, Señor, firmes en tu palabra, guardando, atesorándola, Señor, obedeciéndola, Señor. Y si en algún momento nos alejamos de ti, Señor, tú eres misericordioso y estás ahí, Señor, esperando un arrepentimiento sincero y genuino de parte de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por amor a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.